En la reunión anterior estuvimos viendo acerca del don de profecía. Dice que a otros fue dado profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Decíamos el otro día acerca de la profecía que el ministerio profético terminó allí por el cierre del canon, cuando se terminó de escribir la Biblia. Cuando se terminó de escribir la Biblia, el ministerio profético de los profetas llegó a su fin. ¿Y cuál era el ministerio de los profetas? Traer aquella revelación de Dios que el pueblo no conocía. No es que ellos habían leído en algún libro. Dios les había revelado. Dice Pablo, y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Uno dice, ¿quién se lo dijo? Se lo dijo el Señor. Y después habla del arrebatamiento. ¿Quién se lo dijo? Se lo ha dicho el Señor. Y allí Juan habla del tiempo por venir, en Apocalipsis. Y uno dice, ¿quién se lo dijo? El Señor. Son revelaciones de Dios. Y eso fue el ministerio profético. Decíamos que a veces esto se confunde con hermanos que en el buen deseo dicen, yo te doy este texto. Hay formas de decirlo. Hay hermanos, no en nuestros círculos, sino en otros círculos cristianos, dicen, te profetizo, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Esta es la palabra que el Señor me dio para vos. Yo tengo un gran respeto por la experiencia ajena y me gusta mucho cuando la tienen por la mía, ¿no? Yo creo que Dios es lo suficientemente poderoso para hacer experiencias distintas en cada uno de nosotros. Pero hermanos, una cosa es decir, el Señor me ha dicho esto, y otra cosa es decirle, hermano, quiero compartir con vos un texto de la palabra de Dios. Me ha hecho mucho bien, puede hacer mucho bien a tu vida. Y sin duda, ese texto puede hacer mucho bien a la vida del hermano. Otra cosa es decir, el Señor me dijo. En esto hay que tener mucho cuidado, porque Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No se puede decir así porque sí, el Señor me ha dicho, si es que el Señor no ha dicho. El Señor dice allí en Jeremías, yo no estuve con esos profetas. No los envié, si hubiesen estado en mi secreto, hubiesen oído mis palabras, los hubiese enviado. Así que hubo en el pueblo falsos profetas. ¿Y qué dice que habrá entre nosotros? Falsos maestros. No dice que habrá falsos profetas, dice que habrá falsos maestros. Es el peligro de la iglesia tener falsos maestros. Y la iglesia padeció mucho la del primer tiempo esto, por eso fue tan necesario aquel don de discernimiento de espíritus, a otro discernimiento de espíritus. Y veíamos el caso de aquella chica que le hacía la propaganda a Pablo. Y uno dice, qué bien, ¿no? Encontramos gente que nos está dando una mano con la propaganda. Pablo pudo discernir por el espíritu que era un espíritu de adivinación. Y reprendiendo a la chica, salió el espíritu en aquella hora y ya no daba ganancia a sus amos, era una chica esclava. Esto es discernimiento de espíritu. Una cosa es discernir los espíritus y otra cosa es probar los espíritus, que es lo que nosotros hacemos. Probamos los espíritus, así dice Juan. Prueben si los espíritus son de Dios. El que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios. El que dice que el Señor Jesucristo no es Dios, no es de Dios. No todo lo que menciona a Dios es de Dios. Un poco vimos estas cosas en la reunión anterior y algunas cosas más que a mí me alentaba mucho. Hoy vamos a terminar una lista, si Dios lo permite. Y de todos estos dones que hemos visto hasta el día de hoy, permanece vigente el don de fe. Y decíamos el otro día, es que Dios ha quitado bendición a su pueblo, le ha sacado recursos. Y vimos que no, de ninguna manera, Dios hizo una obra mucho más grande. ¿Podía haber seguido el Señor ministrando en la tierra? Claro que sí. Y sus días no haber terminado jamás. Pero entendió, Señor, mejor ir. Si yo me fuere, les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, que va a estar con ustedes y en ustedes para siempre. El Señor podía estar con un grupo, el Espíritu Santo está con todos nosotros en nuestros corazones, una obra mucho más grande. Muchos de estos dones terminaron, pero hoy nos quedó este libro, que es perfecto. Es la única cosa perfecta que hay sobre la tierra, la Biblia, lo único perfecto que hay sobre la tierra. La gente suele decir, no hay nada perfecto, una muy buena respuesta. Este libro es perfecto, la Biblia, no tiene error. De punta a punta no tiene error, aunque muchos dicen que está llena de errores. Yo siempre les digo, anímenlo a que le muestren uno, y si lo puede responder, respóndalo, y si no, pregúntelo. Hay muchos falsas, aparentes errores, que no lo son. Así que, hermanos, Dios nos ha dejado este tesoro, que es la palabra de Dios, y el Espíritu en lugar del Señor. Hoy nosotros vamos a mirar con la ayuda de Dios estos dones.
milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Este don, que quedó casi para el final, después está el de apóstol, yo pienso y estoy casi convencido que es el don más controversial en los círculos cristianos, es el don que más controversia ha traído entre los creyentes de todos los tiempos. Aún en la actualidad son muchos los grupos cristianos donde hay discrepancia acerca de este don. Decíamos al principio, muchos hermanos sostienen la vigencia de todos los dones, del don de apóstol, del don de profeta. Bueno, ya lo hemos dicho, hemos dado algunas razones que nos parecen bíblicas, prudentes, y hoy hablamos del don de lenguas. Hermanos, yo quiero decir esto antes de empezar. Tengo un sumo respeto por mis hermanos, pentecostales, carismáticos, de denominaciones donde estas cosas están en medio de ellos, o ellos manifiestan tenerlas. Yo tengo un profundo respeto por muchos de ellos. Yo creo que no hacemos bien cuando predicamos contra. Me parece que esto es perder el tiempo, tenemos que predicar a favor, pero tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Pablo dice, persiste tú en lo que aprendiste y tú te has persuadido. Solamente uno puede persistir y estar persuadido cuando aprendió. Así que lo que estamos hoy diciendo es para que todos nosotros sepamos, porque Dios que decía, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dios no quiere que su pueblo ignore, pero no está en mi ánimo, en el de mi corazón, por un momento, echar sombras o hablar contra la experiencia de. Entendemos por la palabra de Dios que en muchas cosas están equivocados, tienen errores estos hermanos, pero les apreciamos profundamente y yo tengo un gran respeto por la fe de muchos de ellos. La quisiera para mi vida, la quisiera tener yo. Alguna vez les he contado algún caso así, ¿no? Yo digo, Señor, dame a mí esa fe. A veces una fe sencilla, poderosa, sin reservas. Bueno, nosotros podemos caer del otro lado de la moneda, ¿no? Sabiendo todas las cosas, los fariseos sabían todas las cosas, tenían muy buena doctrina, pero eran un problema porque ellos decían y no hacían, pero doctrinalmente eran muy sanos. Y nosotros podemos correr ese riesgo de ser doctrinalmente muy sanos, muy pulcros, todo en su lugar, pero no tener vida en nosotros mismos. Así que, hermanos queridos, esto lo hacemos con muchísimo temor de Dios. Esto que decimos, con mucho temor de Dios. Dándonos el Señor a nosotros luz. Yo lo quiero para mi vida, lo necesito, y ya les he compartido. Muchas veces oré diciendo, Señor, yo entiendo de este modo. Si así no fuera, no dejes de darme aquello que yo no entiendo, porque será bueno para mi vida y para la de nuestros hermanos, todos nosotros. Así que bueno, vamos a tener una palabra más de oración y vamos a introducirnos en este tema. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias, Señor, por este libro que alumbra, Señor, como una antorcha en lugar oscuro. Te damos gracias, Señor, es lámpara a nuestro camino, Señor, es lumbrera a nuestros pies. Y en esta hora queremos venir cerca tuyo, cerca del libro, Señor, para que tú envíes tu luz y tu verdad. Señor, ellas nos guiarán. Padre del cielo, te imploramos en el nombre del Señor Jesucristo, tengas misericordia de nosotros, nos libres del error, Señor, y nos encamines en la verdad. Queremos crecer, Señor, en la verdad, crecer en amor. Padre del cielo, danos discernimiento para comprender lo que tú nos quieres enseñar. Te lo pedimos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo les invito a mirar 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Un capítulo entero para hablar de un solo don. Así que se ve que el problema no es nuevo, el problema es viejo. Ya estaba en la iglesia primitiva. Y Pablo le dedica todo un capítulo, Dios le dedica todo un capítulo, el 14, a este tema, que el capítulo 14 de este tema es el marco regulatorio de cómo funcionaba el don de lenguas en la iglesia. La iglesia ya empezaba y ya habían aparecido problemas con este don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? ¿Qué son las lenguas? Es hablar en otro idioma sin conocerlo previamente. Dicho así en grueso, es la capacidad de hablar un idioma que uno no conoce. Es un don, es una capacidad dada por Dios a través del Espíritu Santo. Esto ocurrió en Pentecostés, capítulo 2 del libro de Hechos.
dice que todos los que estaban allí, partos, medos, elamitas, gente de muchos lugares, escuchaba a estos galileos, cada uno en su propio idioma. Fue lo contrario de Babel, donde un idioma se derivó en muchos. Aquí muchos se hicieron uno. Cada uno escuchaba como si fuese una traducción simultánea con auricular. Esto fue lo que pasó en Pentecostés. Un milagro enorme. Dice, no son todos estos galileos. Sin embargo, cada uno escuchaba en su propio idioma. Este es el don y este es el milagro. Al hablar del don de lenguas, hermanos, pareciera haber dos divisiones. Esto también lo enfatizo con mucho temor, porque también hay mucha discusión acerca de esto. Pareciera haber dos partes. El don para edificación personal y de la Iglesia y el don como señal. No a los creyentes, dice la Biblia, sino a los incrédulos. ¿Se entiende? El don de lenguas para edificación personal, dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, y si es interpretado, puede ser para edificación de la Iglesia. Y la segunda parte es el don como señal. Dios cumplió una profecía dada a su pueblo de que en una lengua extraña les iba a hablar, en lengua de tartamudos, y ni así iban ellos a comprender. Y así fue, siempre que se habló en lenguas, estuvieron presentes los judíos. Uno dice, es una señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, para los incrédulos de la circuncisión. Siempre que se habló en lenguas, en el libro de los Hechos, Hechos 2, Hechos capítulo 10, la casa de Cornelio, Hechos capítulo 19, unos discípulos allí en Éfeso, siempre hubo judíos presentes. Fue una señal para ellos de que allí Dios estaba haciendo una obra nueva, nacía un pueblo nuevo, y no era el pueblo de Israel, es el pueblo que es la Iglesia. Así que parecen estar estas dos divisiones muy claras. Y 1 Corintios 14 es el marco regulatorio que dice cómo hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque esto ya había dado lugar a cosas muy serias, como que habían llamado anatema al Señor Jesucristo, lo cual es muy serio. Esto es muy serio. Alguien entendiendo que estaba hablando de parte de Dios y por el Espíritu de Dios, llamó anatema al Señor Jesucristo, significa maldición, anatema. Pablo les dice, yo les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. No puede ser. Esto no puede ser. Esto es algo que está mal. Y hermanos queridos, vamos a ver que a lo largo de lo que consideremos en esta noche, está la posibilidad una y otra vez, y sobre el final un poco vamos a ver de qué se trata lo que hay hoy, como lenguas, de estar haciendo algo que Dios no envió. Entendemos que el don de lengua terminó. Algunos dicen que con la caída de Jerusalén en el año 70, como señal a los judíos, terminó cuando cayó Jerusalén en el año 70 y los judíos fueron dispersados. Así que este don ha terminado. Como vehículo idiomático para que todos puedan entender, hoy la Biblia está traducida a 1700 idiomas, gracias a Dios. Las Escrituras están traducidas a 1700 idiomas, algunas en forma completa, parciales, Nuevos Testamentos, porciones. Así que aún ya esto, que en su momento era un impedimento, ¿cómo hacer que este mensaje, que está en un idioma natural de Jerusalén, el hebreo, pueda ser comprendido por gente de otros lugares? Bueno, con el don de lenguas. Cada uno escuchó en su propio idioma. Hoy esta barrera ya fue sorteada porque la Biblia ha sido traducida a muchísimos idiomas. Y entendemos que el don ha cesado. Dice 1 Corintios 3 y 8, lo hemos citado varias veces estos viernes, la ciencia acabará, las lenguas también terminarán cuando venga lo perfecto. Que no habla de la venida del Señor, entendemos, sino de la palabra completa de Dios. Así que este es un don que también ha tenido su tiempo y ha terminado. Entendemos que sí. Y entendemos que Dios es poderoso, hermano, para ponerlo cuando Él lo entienda mejor. Porque alguien a veces pregunta, ¿y no puede ser que aún quede por alcanzar una tribu y Dios pudiese instalar ese don de manera que el misionero al hablar en su idioma la gente escuchase en el suyo? Claro que sí, hermano, porque grande es el Señor nuestro, de mucho poder, y es soberano. Y Él puede hacer y no dar cuenta de ninguna de sus razones. Así que Dios lo puede hacer, nosotros creemos que sí. Pero entendemos que en la iglesia del Señor el don se ha retirado. ¿De qué se trataba? Se trataba de hablar en otro idioma. Y la Biblia dice así también. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas
no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Algunos piensan que estos misterios también son idiomas desconocidos, misteriosos, pero idiomas al fin. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar si no estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden.
decíamos que este es un poco el marco regulatorio de cómo funcionaba en la Iglesia. Había mucha confusión. Y acá Pablo dice cómo hay que hacerlo. Si alguno ora en lengua, pida poder interpretarla para tener edificación, porque si no va a estar orando con el espíritu pero sin el entendimiento. Y después pasa a hablar de lo que es el culto y dice no lo hagan todos juntos. Este es un detalle. Háganlo 2 o 3 de a uno y que uno interprete, y si no que se calle, que no hable en la congregación. Este es el regulamiento de este don. Me cuesta un poco cómo encararlo y decirlo con bien, ¿no? Y no decirlo con mal, porque les repito, hermano, lo último que quisiera que quede es como la crítica a hermanos que piensan distinto que nosotros. Creemos que hay equivocación en muchos casos. Se ha hecho de este don el distintivo de los creyentes, y no es así. El distintivo de los creyentes es el amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En muchos grupos cristianos se entiende que las personas espirituales necesariamente hablan en lenguas. No lo enseña así la palabra de Dios, sino que dice que a otros le fue dado don de lenguas en la iglesia primitiva. A otro discernimiento de espíritu. No hablan todos en lengua y no hablan todos juntos. Esto es notable porque muchas veces las personas que manifiestan tener este don hablan todos juntos. Yo he estado una sola vez en una reunión fuera de lo que es las reuniones nuestras, en un estadio, en el estadio de River, hace muchos años, con la visita de un predicador que después se hizo muy notable a causa de algo personal, que fue Jimmy Swaggart. Yo estaba en la tribuna con mi suegro y realmente el tiempo que fue de la alabanza, yo me sentía muy, muy extraño, porque no era la alabanza nuestra, no era la forma que nosotros tenemos. Es muy distinto. El fervor, la euforia y el hablar en lenguas extrañas, para quien no los escuchó nunca, era algo que a mí me producía más inquietud que bienestar. Y yo me sentía mal, porque digo, si realmente es del Espíritu, es bueno alabarte, oh Jehová, y cantar a tu nombre. La alabanza nos hace bien. Cuando estamos alabando a Dios y realmente lo estamos haciendo espiritualmente, todos somos bendecidos con ese hecho. Pero aquí yo me sentía muy mal. Y todos hablaban a la vez. Y por eso, hermano, esto yo lo digo con mucho cariño. Entendemos que no es así por la palabra de Dios y que no todas las personas, entendemos que el don no está en vigencia, pero si estuviese en vigencia, no necesariamente todos hablan en lenguas, algunos hablan en lenguas y otros interpretan. Si habla todos juntos, tienen que ser 2 o 3 y uno tiene que interpretar, porque si uno no interpreta, no se sabe lo que dijo. Y si no se sabe lo que dijo, el mensaje no tiene sentido. Pablo dice, yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento y no 10.000 sin el entendimiento. Así que esto es primordial y sin embargo estas cosas casi nunca se dan. Hermanos, yo no sé por qué fascina tanto este don y no otros. Nos vino pasando esto un poco con todos los dones que venimos considerando. Tal vez sea por su espectacularidad o por su notoriedad, porque nos hace notorios. El don de servicio no hace tan notoria a la gente. Muchos sirven en silencio y sacrificadamente. Y es de gran estima. Los que ayudan y saben ayudar, lo hacen de forma idónea y es de mucha estima en la casa de Dios. Sin embargo, estos dones han traído tanto problema en la iglesia, en la casa de Dios, y muchas veces ha traído menosprecio de unos hacia otros. Se entienden que los hermanos que hablan en lenguas han tenido una experiencia con el Espíritu, una segunda experiencia, fruto del bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros fuimos bautizados en el Espíritu Santo el día que hemos creído, fuimos sumergidos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el Espíritu Santo. Y a mí me preguntaba una vez un cliente que yo tenía, que era un muchacho pentecostal, me dice, ¿pero vos tuviste el bautismo en el Espíritu? Le dije, sí, yo lo tuve, pero yo no hablo en lenguas. Y él me decía, yo sí. Por eso viene el problema, ¿no? Que después un poco sobre el final queríamos ver qué es lo que hay hoy entonces como lenguas, si es que no hay lenguas. Y yo lo veía sincero, y yo veo que hay mucha gente así, pero hermanos, es un error entender que la señal del Espíritu es hablar en lenguas. Si bien en Pentecostés, allí en Hechos capítulo 2, dice que vino ese viento fuerte, el Espíritu llegó por primera vez a la iglesia y hablaron en lenguas ellos que estaban allí.
¿Y qué quiero decir con esto? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, lo que nosotros conocemos allí en Gálatas 5:22. Esta es la evidencia. Decíamos el otro día de los milagros. Hermanos, el diablo puede duplicarlo todo. En la corte del faraón se duplicó absolutamente todo. Todo se puede duplicar. El predicador, el mensaje, el pastor, todo se puede duplicar, menos el amor. El amor es lo único que el diablo no puede duplicar. Por eso es el distintivo de los creyentes. Y Dios es precisamente amor, no milagro. Dios es amor. Así que, hermanos míos, este es el distintivo de los creyentes. Yo lo digo con mucho cariño. Hay una gran equivocación en esto. Se le pide a la persona que ayune y que esté detrás de la experiencia con el Espíritu hasta que Dios le dé esa segunda bendición, que viene después de convertirse, según se dice, en medios carismáticos o pentecostales. Es ese bautismo en el Espíritu donde la persona empieza a hablar en otro idioma que la mayoría de las veces él desconoce y los demás también, y es una gran confusión. Hace mucho tiempo hablábamos una vez con Jorge de Milton Pope, un hermano de gran valor, un hombre pentecostal, de una mesura excepcional, de un hermoso ministerio en la palabra de Dios. Y él decía que en una reunión que hubo pentecostal, alababan todos y hablaban en lenguas todos a la vez. Y era una confusión enorme. Dios lo dice aquí mismo, si entra alguno y están hablando todos juntos, ¿qué van a pensar? Que están locos, van a pensar. Dios lo está diciendo. Y él le dijo, hermanos, parecemos profetas de Baal más que siervos de Cristo. Qué tremendo que su pastor, que un hombre de la talla de este hermano, que ha estado una vez entre en medio nuestro y nos ha traído una palabra muy rica, muy mesurada, les dijo, hermano, parecemos profetas de Baal y no siervos de Cristo. Los profetas de Baal empezaron a gritar a la mañana, terminaban a la tarde, se cortaban con cuchillos, había un descontrol tremendo. Qué tremendo, ¿no? Que el pastor tenga que decir así. Bueno, estas cosas pueden pasar cuando se hace en desorden, cuando se hace todo junto. Dice, háganlo de a uno, y si no, que se callen. Yo algunas cosas las anoté. Decíamos entonces que estas cosas han traído más dolor que beneficio al pueblo de Dios, porque muchos han enfermado ayunando o esperando esta experiencia que no llegó. Eso ha dado por resultado creyentes de primera y creyentes de segunda clase, creyentes que tuvieron la experiencia y creyentes que no tuvieron la experiencia. Nosotros, hermanos, la experiencia la necesitamos todos los días con el Señor, no una vez. Y Dios ha preparado una experiencia para nosotros diaria, lo cual decepciona a muchos. Pero el Señor dice cada día, cada día, cada día, cada día. Yo soy de los que si quisieran comprar 365 días juntos, pero tal vez sería para 364 días no hacer nada. Por eso Dios dice cada día, cada día, cada día vamos a juntar con el Señor. Es así, no hay otra forma. Esperarlo todo en un hecho especial es un error, y esto ha llevado a menosprecio de unos hacia otros. Y hermanos, cuando hay menosprecio en la casa de Dios, es difícil pensar que el Espíritu de Dios está en medio de estas cosas. No puede haber una cosa así. Me decía este hermano que me aseguraba hablar en lenguas, le digo, si vos tuviste una experiencia con el Espíritu, se congregó con nosotros hace como 18 años atrás. Quédate en medio nuestro, serás de mucha bendición para nosotros, seguramente. Y él sentía que ya no podía estar con nosotros porque nosotros no teníamos esa misma experiencia. Al poco tiempo, este hermano querido cayó en pecados tremendos. Yo no digo que necesariamente todas las personas que tengan una experiencia así les va a pasar así. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Pero en este caso, tristemente, cayó en un pecado tremendo con una persona inconversa y una gran confusión. Y muchos quedan en una gran desilusión. Muchas personas que fueron detrás de estas experiencias quedan después vacíos en una gran desilusión. Así que las lenguas estuvieron en el pueblo de Dios, hubo una forma en que se tenía que hacer y entendemos que terminó. Como señal, fue una señal para el pueblo de Israel, fue una señal para el pueblo de Israel y se cumplió. Allí hubo pueblo judío y posiblemente terminó con la caída de este pueblo, posiblemente sí. Dice el verso 38, mas el que ignora, ignore. Es corto el texto, pero está lleno de significado. ¿Qué quiere decir esto? Que aún a pesar de que muchas veces se pone toda la evidencia bíblica sobre la mesa
Y la persona que escucha dice, sí, yo te entendí, pero a mí me pasa. Y querés que te diga más, yo me siento bien cuando me pasa. Entonces uno ahí se siente mal, ¿no? Está la posibilidad de no querer saber, o de no querer aprender, o de no querer dejar, y las razones son muchas, son muchas. Por eso dice, que ignore, está la posibilidad. Miren, hermanos, yo las personas que he conocido, no he conocido muchas, pero las que he conocido, que han tenido contactos con este tipo de experiencias, no han querido volver atrás. No han querido volver atrás. Y aun cuando hemos hablado, y sí, yo lo entiendo, pero a mí me hace tanto bien, yo me siento tan bien. Se está privilegiando lo que siente a lo que entiende y a lo que sabe. Y los creyentes, hermanos, tenemos que saber, lejos de vivir en una experiencia muerta, que es la contracara de la moneda, ¿no? Sería tremendo si sabemos todo y vivimos como muertos. No, pero tenemos que saber. Hay personas que lo pasan por el sentir. Yo me siento muy bien así. Y no quiero volver. Yo casi no he conocido gente que volvió de movimientos pentecostales y carismáticos. Hay un libro muy interesante, se llama La catástrofe de Corinto. Lo escribe Gardiner. El hermano Gardiner es un hombre que ha estado por años en movimientos carismáticos y pentecostales. Diríamos nosotros, es un hombre que fue y volvió. Fue y volvió. Convengamos, hermanos, que todos este tipo de experiencias son muy cautivadoras. Y mucha gente que tiene un sincero deseo, una avidez de lo espiritual, muchas veces se acerca a estas cosas. Si el deseo es sincero y si la persona depende de Dios, Dios le va a guiar y le va a impedir caer en el error. Hay otras razones por las que una persona se puede acercar a este tipo de experiencias. Yo lo que quiero decir es esto. Entendemos que el don hoy no está vigente, el don de lenguas, ni como señala el pueblo de Israel, que recién ahora en 1948 volvió a establecerse en un solo lugar, ni como un don en la iglesia, donde alguien reciba un mensaje revelado del Señor en una lengua extraña y otro lo tenga que traducir. Entendemos que el libro fue traducido, está completo y está en la mano de todos nosotros. Entonces uno dice, ¿qué es lo que hay hoy en esto? ¿Qué es lo que hay hoy en esto? Porque a mí me preocupa y yo lo quiero saber, yo lo digo de vuelta, si acá hubiese algo que es de nuestro error, lo cual sería muy posible, que el Señor no deje de darnos esta experiencia a nosotros, hermanos. Si esta experiencia realmente nos va a llenar de valor y nos va a llevar a glorificar a Dios y a hacer las cosas mejor, bueno, el Señor nos la dé. Y yo he orado mucho tiempo por esto, porque este tema, decíamos, en la iglesia es muy viejo. Esto apareció por el año 66, después apareció por los 70 y pico, volvió en el año 85, 86, y ahora un poco vuelve también sobre muchas iglesias. Hace estos 2 últimos años se han carismatizado las iglesias bautistas, casi todas las iglesias bautistas. Son muy pocas aquellas que continúan con su enseñanza del ministerio bautista, que siempre fue muy sólido, y se caracterizaba por la enseñanza y la preparación de sus pastores. Sin embargo, muchos de estos hombres han caído en la renovación, han entrado en la renovación. Y en esta renovación hay una vigencia de todos los dones, hay apóstoles, hay profetas, hay profetisas, hay distintos estados emocionales que van desde una risa que no se puede parar. Me decía el otro día el doctor Mulki, que estuvo con nosotros acá, que atendió a una chica jovencita, que tuvo un éxtasis así de risa, estuvo riendo toda la tarde, y quedó extenuada, fuera de control, hubo que medicarlo, hubo que hacerle descansar. Otros hermanos se tiran al suelo. Cuando uno ve todo ese tipo de cosas, realmente se pregunta qué es lo que pasa ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo es que no nos pasa a ninguno de nosotros? Porque, hermano, lo que es del Espíritu de Dios, ¿cómo lo da? Como Él quiere. El Señor lo da como Él quiere. ¿Por qué no lo ha dado a ninguno de nosotros? ¿Por qué hay tantos hombres santos que hemos conocido, misioneros? Todos nosotros conocemos esos hombres de Dios, esforzados, movidos por el Espíritu de Dios, y no hablaron en lenguas. De hecho, el Señor Jesucristo no habló en lenguas. Pablo dice hablar en lengua más que todos ellos, pero grandes hombres de Dios no tuvieron una experiencia de lenguas, y sin embargo fueron grandísimos hombres de Dios. ¿Cómo es que entre nosotros no pasa? Hace un tiempo atrás, en las iglesias del Gran Buenos Aires, no en Capital, caía polvo de oro. No en Capital Federal, no sé por qué, en el Gran Buenos Aires. Al cerrar los hermanos los ojos para orar, caía polvillo de oro, polvillo brillante. Era una evidencia de que el Espíritu de Dios había estado en ese lugar. No lo dice la Biblia, hermano, no dice que esto sea así. Ahora, como experiencia puede ser cautivadora y muchas personas querrán que les pase.
Pero el tema es si vamos detrás de la experiencia o vamos detrás de la Escritura y del Señor. No a una letra muerta, lo digo de vuelta, sino una letra con vida, vivificante. El Señor dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, no son letras muertas. Detrás de esa palabra nosotros queremos estar. Por eso es importante si el libro lo dice o no lo dice. ¿Por qué nosotros no tenemos a ningún hermano que en su momento devocional de oración al Señor haya venido sobre ellos como vino en Pentecostés? Nadie estaba orando para que le pase. Estaban unánimes, dice Hechos capítulo 2, estaban juntos. Y de repente vino un estruendo, un viento, y empezaron a hablar en lenguas. Nadie estaba orando por empezar a hablar en lenguas. Empezaron a hablar en lenguas. Más tarde dice que estando en casa de Cornelio, miren, lo vamos a leer, Hechos 10, 44 al 46, dice: mientras aún hablaba Pedro en casa de Cornelio estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que estaban presentes, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Así que esto fue algo que tampoco lo estaban buscando, y sin embargo les vino, y aquellos discípulos de Éfeso que encuentra Pablo vivieron una experiencia similar. Nadie estaba ayunando y orando para que le pase, sencillamente le pasó. ¿Por qué no le pasó a ninguno de nosotros y de tantas iglesias nuestras, hermanos? Que algún hermano diga: mirá, estaba orando y realmente Dios me dio una experiencia así. Y hay experiencias en medio de los hermanos, y hay muchas, A veces los hermanos, uno piensa: bueno, acá no pasa nada. No se crea, hay que informarse mejor. Pasa, gracias a Dios, y Dios nos ha dado distintas experiencias con el Señor. Yo decía el otro día acá de algunos hermanos nuestros que vivieron experiencias de ángeles, muchas cosas hermosas de Dios. ¿Por qué no hay lenguas? ¿Por qué se dan en determinado sector las lenguas? ¿A qué responden estas lenguas? Porque si no son de Dios, uno dice: ¿de quién son? Hay una posibilidad, hay tres posibilidades por lo menos que comenta un autor cristiano, que es MacArthur, en su libro Los Carismáticos, que es un libro también muy interesante acerca del tema. Y él dice: pueden ser satánicas, no dice que son todas satánicas y los que lo practican son unos endemoniados. Nos entendemos, ¿no? Hay que ser muy claro en esto, porque al Señor le dijeron que Él echaba a los demonios por Belcebú y cometían una blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que tenemos que tener mucho cuidado en decir: estos no son hermanos, estos son endemoniados, esto que hacen es satánico. Tenemos mucho cuidado en decir una cosa así. Tenemos temor de Dios, no lo decimos. Sí decimos que algunas pueden ser. ¿Por qué? Porque se disfraza el diablo como ángel de luz. Y mucha gente se ha ido detrás de una experiencia y no detrás del Señor. Y muchas experiencias de estas han traído quebranto a las iglesias y división. En algunos casos, el diablo puede estar detrás. El hecho de hablar en lenguas es mucho más viejo que el cristianismo. Se hablaba en lenguas en Corinto mucho antes que llegue el cristianismo. Los paganos hablaban en lenguas y otros interpretaban. Fíjese usted, paganos hablaban en lenguas y otros interpretaban. En muchas religiones paganas, y uno dice: ¿quién es el inventor de las religiones? El diablo es el inventor de las religiones y de los errores doctrinales enormes que traen descrédito al nombre del Señor. Muchas veces es el diablo que está detrás de esas cosas. Así que pudiera ser. Fíjese lo que pasó. Uno llamó anatema a Jesús. ¿Quién puede tener interés en decir una cosa así? Solamente el diablo, un espíritu demoníaco que haya llevado a alguno en ese trance, en ese abandono de la parte consciente, en ese éxtasis, a decir semejante blasfemia, que el Señor es una maldición. Solamente un espíritu demoníaco pudo llevar a esa persona a decir eso. Así que una variante pudiera ser esa, pudiera ser. No decimos que son todas, ¿no? Esto tiene que quedar muy claro. ¿Cuál es la segunda? Que es una conducta aprendida. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un hecho sobrenatural, que no es un milagro, sino sencillamente es algo que se aprende, dice MacArthur. Y hermano, ¿sabe que hay un denominador común en casi todas las personas que hablan en lenguas? Casi todos dicen las mismas cosas. Es notable, casi todos dicen y repiten las mismas cosas, casi los mismos vocablos, las mismas palabras inteligibles, pero casi todos repiten lo mismo. ¿Qué significa aprendido? Que lo aprendemos de otro, que yo lo veo hacer a mi hermano y lo comienzo a anhelar y lo empiezo a hacer. Y muchas veces él dice: usted
entréguese a esta experiencia, déjelo fluir y usted va a comenzar también a hacerlo. Hay algo que es notable. Si es del Espíritu, dijimos que lo da cuando Él quiere, cómo quiere y a quién quiere. Todos no tienen don de lenguas, algunos. ¿Por qué hablan todos? ¿Por qué hablan todos juntos? ¿Por qué dicen todo lo mismo y por qué lo dicen cuando quieren? Este es el problema. Porque si la manifestación es del Espíritu, será en el momento en que Dios la quiera tener la manifestación del Espíritu, no en cualquier momento. Y hay mucha inmadurez detrás de esto también. Por eso dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sean niños en la malicia. Acá hay un problema de inmadurez. Los creyentes en Corinto eran inmaduros y algunos lo estaban haciendo para hacerse ver, vaya a saber cuántas cosas más. Así que acá hay un problema de inmadurez. ¿Cómo es que esto se maneja? ¿Se maneja, yo pregunto, ¿se maneja el don de lenguas? No, no se maneja, es de Dios. Aparece cuando quiere. Sin embargo, me decía una vez Oscar, yo creo que se los conté a Oscar Rizo, estuvo en el velatorio de un hermano conocido de la época de él, y se encontró con otro hermano de la época de él que había salido allí con el primer movimiento de renovación. Dijo, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Y enseguida le contó que hablaba en lenguas. Y le dijo, ¿querés que te hable un poco? Y pobre, él me lo decía y se desarmaba por dentro, Oscar. Me dice, un hombre que yo lo conocí de tantos años, que lo conocía tan bien plantado, hoy me dice si querés que te hable un poco en lenguas, como quien dice querés que te cante un poco, ¿no? Hay un trasfondo de inmadurez tan grande en esto, tan grande en muchos casos, que da que pensar. Así que, por un lado, hermano, esto puede ser que sea una conducta aprendida. De hecho, nosotros tenemos muchas conductas aprendidas en medio nuestro. Todos crecemos aprendiendo de otros y adoptamos cosas de otros. Eso es cierto, en medio nuestro también pasa. En este medio también. Y quien no lo tiene no quiere quedarse fuera, por así decirlo, y ser considerado menos espiritual, y comienza a hacerlo también. La tercera posibilidad es que haya un hecho psicológico en esto. No todo es de Dios, no todo es del diablo, hay muchas cosas que son de los hombres. A veces uno dice, bueno, si no es de Dios, es satánico. No, hay muchas cosas que son de los hombres. Hermanos, nuestras emociones juegan a veces papeles insospechados. Muchas personas encontraron en este ejercicio de lenguas, entre comillas, un canal para sus emociones, para soltar todo tipo de emociones, y todos nosotros sabemos que la euforia, la emoción, a veces se siente limitada por las palabras. Las palabras no llegan a expresar todo lo que está sintiendo por dentro esa persona, no lo llega a expresar aún con el cuerpo, en la expresión corporal, y lo comienza a expresar en otro idioma, o en chillidos o en berridos. Y en esto, hermano, yo lo vuelvo a hacer la salvedad, no quiero bastardearlo el tema, no de ninguna manera, pero cuando uno mira lo que pasa en una hinchada de fútbol, ahí entiende un poco de lo que es la histeria colectiva. Un montón de personas que comienzan a gritar. Yo estuve una sola vez en la cancha de River viendo a Jimmy Swaggart y estuve una sola vez viendo Independiente. 2 veces estuve. En las 2 veces vi cosas tremendas en la tribuna. Las 2 veces en la tribuna. El mensaje de Jimmy Swaggart fue buenísimo. Pero en la tribuna, cosas tremendas. Cuando fui a ver fútbol también. Hay personas que no miran el partido, directamente están gritando como enajenadas contra el referee, contra todos, tiraban petardos, los encendían, los tiraban, era un caos donde estábamos nosotros. Y estábamos en la parte más blanda de la cancha. Personas en estado de descontrol. ¿Qué podemos decir de los fanáticos de rock? Llegan al delirio, llegan a desplomarse, están totalmente fuera de control. ¿Puede pasar esto en las iglesias? Claro que puede pasar, porque hay seres humanos adentro. Claro que puede pasar. Ahora, yo decía, algunas razones que llevan a las personas a esto, porque esto hay que mirarlo muy bien. En muchos casos hay inmadurez. En muchos casos lo que hay es inmadurez. Acá en Corinto había inmadurez. Eran niños en el modo de pensar, en vez de ser niños en la malicia que lo necesitaban bastante. Y la inmadurez es la falta de crecimiento a través de la palabra de Dios. Es el único medio para crecer la palabra de Dios. Lo cual, decimos de paso, está ausente en muchos de estos grupos, lamentablemente. Está ausente la palabra de Dios. Nadie predica un capítulo bíblico y lo explica. A veces no se abre la Biblia. Sale el pastor y comienza a contarle una experiencia y comienza a contarle y la alabanza y uno no escuchó la palabra de Dios. No se está predicando el Evangelio
en estos grupos cristianos, es un fenómeno para estudiarlo con detenimiento, no con espíritu de crítica, sino de aprender nosotros para no cometer errores, porque no estamos libres de cometerlos. Esa falta de crecimiento por la palabra de Dios lleva a estas personas a ser arrastrados por todo viento de doctrina. Ahora llegaron los profetas. Bueno, hay profetas. No hay profetas. Sin embargo, vinieron hombres y mujeres a estas iglesias. Hay un capítulo de Apuntes Pastorales, una de las revistas salió el tema de los profetas exclusivamente. En las iglesias trajo un montón de problemas. Personas que dijeron, así dijo el Señor, tal pastor tiene que salir, tal otro, hicieron cambios y se lo aceptó porque era una autoridad profética, sin saber que los apóstoles y los profetas están en el fundamento de la iglesia, no están en la pared de la iglesia. Sin embargo, se recibió, ¿por qué? Por falta de conocimiento bíblico, por no haber sido formados en la Escritura, porque la Escritura está ausente y este es el gran problema de las denominaciones, de la cual no nos quedamos fuera. Algún día vamos a hacer una cosa, vamos a dedicarle 8 viernes a ver los errores nuestros, vamos a ser justos, ¿no? Porque tenemos para 8 viernes y un poco más también. No, claro que los hay, pero hoy estamos mirando este aspecto. Así que la inmadurez es un problema. En segundo lugar, la vanagloria. Esto seduce la parte carnal que todos nosotros tenemos. Ninguno está exento de la vanagloria, de buscar el protagonizar, aparecer más espiritual de lo que se es en realidad. De esto todos caminamos al filo. Ahí la hipocresía es querer parecer lo que uno no es. Y esto lo hace aparecer al hombre o a la mujer súper espiritual, en un plano mucho más elevado que todos los demás. En tercer lugar, la respuesta a sistemas totalmente fríos e inoperantes. Muchas de las personas que llegan a estos grupos y abrazan ciegamente todas las experiencias que les proponen ahí adentro, desde la risa que no se puede parar durante horas hasta caer extenuado en el piso, a hablar en lenguas, lo que fuere, vienen de iglesias que tienen una ortodoxia muerta, y este es el problema. Hay un frío glaciar adentro de la iglesia, la palabra está ausente, es religión, esas personas están asfixiadas, y el día que van a una reunión de alabanza de estos grupos, entienden que viven en un cementerio. Por eso que nosotros tenemos que revisar tanto nuestro culto y nuestra forma de reunión, siempre, no sea que caigamos del otro lado. Así que un poco estas son las cosas que pueden llevar a personas a esta experiencia. Decimos que entendemos a la luz de la palabra de Dios que el don no está vigente en el día de hoy, ni de que habla en lenguas, ni de que las interpreta. Seguimos mirando 1 Corintios 12, 28, para terminar. Vuelve a hablar de dones, pero esta vez en personas, y dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Algunos dones se vuelven a repetir acá. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. El otro día un poco lo decía rápidamente, el tema de apóstoles. Muchos de estos grupos hoy sostienen que hay apóstoles, de autoridad suprema, por encima de los ancianos. Y hermano, la autoridad de la iglesia es el Señor, luego del Señor vienen los ancianos, no hay otra cosa. Este es el modelo que Dios ha dejado hoy, porque no hay apóstoles y porque no hay profetas. Al entender que hay apóstoles y profetas, los ancianos quedan automáticamente subordinados a estas personas que dicen lo que hay que hacer y lo que hay que creer. El otro día hablamos algo de profecía y algunas personas están añadiendo revelación adicional. Así ha dicho el Señor, a la par de la Escritura, lo cual es abrir la puerta al precipicio, una cosa así. Si fueran deshechos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si nosotros hoy empezamos a agregarle al libro las bulas no papales, proféticas de todos los profetas contemporáneos, no habrá más donde creer ni donde apoyarse. Así que este es un problema serio, y el de los apóstoles también. ¿Hay apóstoles? No hay apóstoles. Apóstoles, en un sentido, somos todos. La palabra apóstol significa enviado. Todos nosotros somos enviados por el Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Fuimos enviados por el Señor, así que nosotros somos apóstoles en ese sentido.
¿Qué es lo segundo que hay? Apóstoles de la Iglesia. Esto es otra cosa. Son personas, hombres y mujeres, enviados por la Iglesia a determinados lugares o a determinadas obras para trabajar allí. Son enviados por la Iglesia, son apóstoles de la Iglesia. Esta es una segunda posibilidad. Pero para ser un apóstol del Señor Jesucristo es algo muy distinto y hay que tener algunos requisitos que yo les invito a leer para ya terminar. Leemos 2 Corintios capítulo 12, verso 11 y 12. Me he hecho un necio al gloriarme, dice Pablo, vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Veíamos que muchos milagros fueron hechos por mano de los apóstoles, muchos milagros, no pocos, no medio milagro, medio se sanó solo, milagros completos, personas que sanaron instantáneamente, no que se fueron mejorando, no que oraron por los enfermos, los levantaron de los brazos, los levantaron sanos. De estos los apóstoles hicieron muchos, eran su señal de apóstol. ¿Cuál es la segunda señal? Bueno, dice Hechos, capítulo 1, verso 21 y 22, un requisito indispensable para ser un apóstol del Señor Jesús. Hechos capítulo 1, 21 y 22, dice así: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. El apóstol de Jesucristo tiene que ser testigo de la resurrección del Señor, testigo ocular, lo tiene que haber visto. Pablo, que excedió algunos años al tiempo del Señor, lo vio, dice él, como un abortivo. Al último de todo me apareció a mí, lo vio en el camino a Damasco. Él era testigo de la resurrección. El apóstol fundamentalmente era testigo de la resurrección del Señor Jesús porque lo vio resucitado. Bueno, este es un requisito indispensable para ser apóstol de Jesucristo. Así que si nos dicen, yo soy apóstol, vos le decís, yo también, yo soy enviado. Si nos dice, soy apóstol de la Iglesia, es así, tenemos nosotros algunos apóstoles también. Si nos dicen, somos apóstoles de Jesucristo, decimos, bueno, tiene que haber señales, prodigios y milagros. Y tiene que ser testigo ocular de la resurrección del Señor Jesucristo. Si no, no es un apóstol, no es testigo de Jesucristo. Hermanos queridos, el próximo encuentro, si el Señor lo permite, empezaremos a ver los dones que sí han quedado entre nosotros, en aquellos que tenemos nosotros que abundar, ministrar, según el que hayamos recibido, dice Pedro, ministrelo a los demás. Oramos una vez más al Señor. Amado Padre Celestial, no queremos separarnos sin rogar tu ayuda sobre cada uno de nosotros en las cosas que hemos oído. No queremos deslizarnos, Señor, como dice tu palabra. Quisiéramos persuadir en lo que aprendimos, Señor, en esto que nos hemos persuadido. Señor, quita de nuestro corazón un ánimo polémico, Señor, de polemizar acerca de tu palabra, sino que quisiéramos estar a ella apegados, Señor, y ser librados de todo error. Señor, te volvemos a rogar en el nombre del Señor Jesucristo, tú nos des, Señor, aquello que tienes preparado para nosotros, aun si no lo comprendiéramos, Señor, si estuviésemos equivocados, guíanos en la verdad, líbranos de nuestros propios errores, Señor, que los tenemos y necesitamos sacar. Señor, que tú nos libres de una ortodoxia muerta, Señor, de una fe muerta que no tiene fruto, Señor, que tiene frío en medio nuestro. Danos un corazón ferviente, Señor, como nos enseña tu palabra, sirviéndote. Te lo pedimos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.